Esto es química y vamos a explicar gases. Todo el tema gases. Pero... bueno, eso no sé, después hablarlo con los chicos por el grupo, así arrancamos de una vez la clase. Este tema lo van a tener supuestamente en química aplicada, pero ahora lo estoy explicando para los chicos de ambiental, de biología, de química, de geología. Bueno, arranquemos, ¿sí? Gases, capítulo 5. Vamos a ver ejemplos ahí arriba a la izquierda, tienen lo que es un globo aerostático, vamos a ver cómo funciona, y a la derecha abajo tienen un airbag, ¿sí? De un auto, cuando chocan el auto. Bien, acá dice, los siguientes son elementos que pueden existir como gases a una temperatura de 25 grados y una atmósfera de presión, ¿sí? Acá hay algo que suele sembrar duda respecto a cuáles son realmente las condiciones normales, ¿sí? De presión y de temperatura, ¿sí? Si es 25 grados centígrados o si son 0 grados, ¿sí? En realidad es como que debería haber algún tipo de convención respecto a eso. Si el profe o la profe le dice utilicen 25 grados, usan 25 grados. Y si le dice utilicen 0 grados, utilizan 0 grados. Pero en realidad a fines prácticos no cambia demasiado los cálculos, ¿sí? Porque ustedes trabajan en grados Kelvin. O sea, a esos grados centígrados le tienen que sumar 273. Entonces, bueno, la diferencia sería entre 298, que sería 25 grados centígrados, 298 grados Kelvin, o 273, que sería 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces acá tenemos el hidrógeno, estoy nombrando los que están pintados de azul, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, cloro, helio, neón, argón, criptón, xenón, etcétera. Bueno, estos, los del grupo 8, ayer habíamos dicho que son los que se llaman gases nobles, ¿sí? Y acá dice que además de que hay elementos en formato de gas, hay algunos compuestos como el dióxido de carbono, como el fluoruro de hidrógeno, el ácido clorhídrico, etcétera, que existen en forma de gases a esta temperatura, ¿sí? Estas son las características físicas de los gases, ¿sí? Que son capaces de adquirir cualquier forma, eso es real, ¿sí? Que son compresibles, que sean compresibles quiere decir que van a disminuir su volumen cuando son sometidos a una determinada presión, ¿sí? Eso quiere decir que son compresibles los gases. ¿Qué quiere decir? Que aumenta la presión. Ustedes imagínense que nosotros tenemos un pistón, por ejemplo. ¿Todos saben lo que es un pistón? Eso es un pistón, ¿sí? En el motor de un auto. ¿Sí? Vieron que va subiendo y bajando. Va aumentando la presión adentro de un determinado recipiente. Sube y baja. Aumenta la presión, ¿sí? Lo que pasa ahí es que van aumentando la cantidad de choques de las partículas de los gases con respecto a las paredes del recipiente en el que están. A medida que yo voy aumentando la presión, voy apretando más, ¿sí? Las partículas se mueven más rápido y van chocando mayor cantidad de veces contra las paredes del recipiente, ¿sí? Esa sería la definición de presión en realidad. Vamos a volver acá. Bueno, dice que pueden mezclarse los gases con todo tipo de elemento con mucha facilidad y que tienen una densidad mucho menor que los sólidos y los líquidos. Eso se debe a que sus partículas están mucho más separadas entre sí que en los sólidos y en los líquidos, ¿sí? En los sólidos están muy, muy juntas, en los líquidos están un poco más separadas y en los gases ya están totalmente separadas. Esa es la diferencia entre sólidos, líquidos y gases. Acá, ¿vamos bien hasta ahora? Recién arrancamos. Perfecto, sigamos. Bien. Acá lo que vemos es una definición de presión, ¿sí? La presión se define en forma de fórmula como la fuerza que se ejerce sobre una determinada unidad de área, ¿sí? Y las unidades que se utilizan para medir la presión son el pascal, un pascal, que es equivalente a un newton por metro cuadrado. Fíjense las unidades. Newton es unidad de fuerza, metro cuadrado es unidad de área. Fuerza sobre área, ¿sí? Una atmósfera también es otra unidad de presión. Esto
una atmósfera nosotros tendríamos, digamos, al nivel del mar, ¿sí? Que equivale a 760 milímetros de mercurio o 760 torr, ¿sí? Y la conversión entre una atmósfera y los pascales sería que una atmósfera equivale a 101, no, serían 101.325 pascales, ojo ahí, o 101,325 kilopascales. Bien, sigamos. Bueno, acá esto es una forma gráfica de expresar lo que es una columna de aire y que indica el valor de la presión que ejerce una columna de aire de acá hasta la atmósfera, ¿sí? Sobre la superficie. A nivel del mar tenemos una presión de una atmósfera. Si nos vamos 6,4 kilómetros hacia arriba, tenemos una presión de 0,5 atmósferas. Y si nos vamos 16 kilómetros hacia arriba, tenemos 0,2 atmósferas, ¿sí? Cuando vamos subiendo una montaña, va disminuyendo la presión, ¿sí? Y eso influye de alguna forma también en nuestra respiración, porque nuestros pulmones están diseñados, digamos, para contener un determinado volumen de aire, ¿sí? Y la presión tiene que ver claramente con el volumen. Ahora vamos a pasar a explicar eso. Voy tratando de darles ejemplos, así vamos entendiendo y lo vamos haciendo lo más didáctico que se pueda. Manómetros usados para medir la presión. ¿Sí? Estos son dispositivos que se utilizan para medir la presión que ejerce un gas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Fíjense, el de la izquierda, arriba, o sea, el manómetro, el A sería, vamos a decir, el manómetro A, ¿sí? Dice arriba a la derecha que, o sea, dice vacío, o sea que ese manómetro está cerrado ahí, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros liberamos el gas de la bola donde dice gas, ¿sí? El líquido gris se mueve una determinada altura, se mueve, ¿sí? Y esa altura nos va a indicar la presión que está ejerciendo el gas, ¿sí? En este caso, la presión del gas es igual a la altura a la que se mueve el líquido, que sería el mercurio, directamente. Esto es un manómetro. ¿Cuál es la diferencia con el manómetro de la derecha? Que el manómetro de la derecha está abierto arriba a la derecha, ¿sí? Está abierto a la presión atmosférica. Acá, ahí donde está abierto, está entrando una fuerza que sería la fuerza que ejerce la presión atmosférica o la fuerza de la atmósfera sobre el mercurio, arriba a la derecha. Tengo el lápiz, fíjense que acá está abierto, ¿sí? Esta altura que está acá es la que va a variar el mercurio, que parte de un determinado lugar, y que acá también debería partir de un determinado lugar. Nosotros vamos a ver la variación, ¿sí?, que hay entre esas alturas, cuando nosotros liberamos el gas y hacemos que entre por acá. Este gas va a ejercer una presión, ¿sí?, que va a hacer que todo este líquido se mueva para este lado, ¿sí?, y que suba acá. Sube así. Pero, como acá lo tenemos abierto y está entrando aire, por acá por donde está abierto, el aire está ejerciendo también una presión, que es la presión atmosférica, una fuerza sobre esa determinada área, que es la presión atmosférica justamente sobre el mercurio también. Entonces, la presión del gas, en este caso, va a ser igual a la presión que nosotros vamos a medir por la altura, más la presión atmosférica. Esa es la única diferencia que hay entre esos dos manómetros. ¿Se entendió la diferencia entre uno y otro? Uno está al vacío, o sea, la presión que nosotros medimos es directamente la que es, y la otra está relacionada con la presión atmosférica. Bien. Esto es exactamente lo mismo que vimos recién, ¿sí? Se mueve la columna de mercurio. Si la presión aumenta, dice acá, el volumen del gas decrece, ¿sí? Eso es justamente la explicación de esta ley, ¿sí? De lo que es la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? Así en términos criollos, dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir que una cosa sea inversamente proporcional a otra? Que cuando aumenta una, disminuye la otra. Fíjense, en el gráfico de la izquierda, si nosotros tomamos un punto, ¿vieron ese punto que dice 2 litros de volumen? Se relaciona con el valor de la presión de 0,6 atmósferas. Y después el valor de 4 litros se relaciona con el de 0,3 atmósferas. Aumentó el volumen y disminuyó la presión. Si aumenta uno, disminuye el otro, ¿sí?
Eso quiere decir que son inversamente proporcionales. En el gráfico de la derecha lo han linealizado, ¿sí? Hacen una comparación entre la presión y 1 sobre volumen, ¿sí? Ahí nos da una línea recta, quiere decir que hay una proporcionalidad. Entonces, esto siempre sosteniendo la otra variable, que es la temperatura y también la cantidad de moles constante. Nosotros vamos a trabajar siempre con dos variables y las otras dos van a permanecer constantes. En el caso de la ley de Boyle, nosotros tenemos la presión y el volumen con los que estamos trabajando y permanece constante la temperatura y la cantidad de moles. Hay algo que me olvidé de decirles que es súper importante, que todo esto, ¿sí? Está pensado para un modelo de gases ideales. Un modelo de gas ideal, ¿sí? Estaría bueno repasar el concepto de modelo, ¿sí? Modelar algo es dar una aproximación teórica dejando algunas cosas de lado, ¿sí? Como diciendo, bueno, esto esta vez no lo vamos a tener en cuenta porque no me parece tan importante, esto tampoco, y vamos a decir que un gas ideal es un gas teórico, es un modelo teórico, que está compuesto por un conjunto de partículas que se denominan puntuales, ¿sí? Con una masa puntual, que tienen un desplazamiento aleatorio y que no interactúan entre sí, ¿sí? O que producen choques que son perfectamente elásticos entre las moléculas. Es un modelo, ¿sí? Usted imagínense, para modelar lo que es un gas, es un modelo teórico. Un gas ideal es un modelo teórico. Nosotros decimos, bueno, vamos a usar este modelo de gas, ¿sí? Es un modelo que vamos a usar para estudiar, modelo de estudio. ¿Sí? Es un gas teórico, un modelo teórico, ¿sí? Compuesto por un conjunto de partículas puntuales que tienen una masa puntual, que tienen un desplazamiento aleatorio y que esas partículas chiquitas cuando chocan producen choques que son perfectamente elásticos. O sea que la misma energía cinética que traían, ¿sí? Es la que se llevan luego del choque. ¿A qué se refiere esto? Nosotros si vamos a lo microscópico, ¿sí? Y vemos las partículas de los gases, cómo se van moviendo, ¿sí? Se van moviendo de forma aleatoria. Esta se mueve para este lado, esta se mueve para allá, esta se mueve para allá, etcétera. Esta se mueve para allá y en algún momento chocan, ¿sí? El modelo de gases ideales que nosotros vamos a tomar para estudiar es un modelo en el cual las partículas cuando chocan, ¿sí? Producen choques que son perfectamente elásticos, ¿sí? O sea que no hay una que se acelere más que la otra luego de que chocaron. Simplemente es eso. Bueno, volvamos. Ley de Boyle, ya les había explicado. La presión, ¿sí? Es inversamente proporcional al volumen. O sea que si aumentamos la presión, disminuye el volumen. Es algo lógico, ¿sí? En un gas. Manteniendo la temperatura y la cantidad de moles constante, ¿sí? En la idealidad. Nosotros estamos trabajando en la idealidad. La presión es inversamente proporcional al volumen. Eso dice la ley de Boyle, ¿sí? Como por ejemplo el ejemplo del pistón. Imagínense que el pistón no tuviera fricción, ¿sí? A los costados. O sea que mantuviera siempre, o sea, no tuviera fricción hacia los costados y nosotros aumentáramos la presión, ¿sí? El volumen se contrae, claramente, ¿sí? Si nosotros disminuimos la presión, el volumen, aumentamos la presión, se contrae, ¿sí? Ley de Boyle. Este es un ejercicio bastante simple. Fíjense, acá dice, así como este símbolo quiere decir proporcionalidad, o sea que la presión es directamente proporcional a 1 sobre volumen o es inversamente proporcional al volumen. Si yo paso el volumen multiplicando para el lado de la presión, me queda que P por B es igual a una constante, ¿sí? Y esta ecuación que tengo acá, lo que indica es que la presión en el instante 1 multiplicada por el volumen que yo tenía, ¿sí? Al comienzo, si yo hago un cambio en la presión, también va a cambiar el volumen. Entonces, la presión 1 por el volumen 1 es igual a la nueva presión por el nuevo volumen. Es una ecuación que me sirve para resolver problemas como el que yo tengo acá. Un volumen, me dice, una muestra de cloro en estado gaseoso ocupa un volumen de 946 mililitros y se encuentra a una presión de 726 milímetros de mercurio, ¿sí? Ese es el estado inicial. Yo tengo un determinado volumen y una determinada presión. Dice, ¿cuál es la presión que se necesita para que el volumen disminuya a 154 mililitros? Ahora estoy buscando
Este sería el volumen 2, el volumen en el estado 2, y estoy buscando la presión 2, ¿sí? Acá está. P1 por V1 es igual a P2 por V2. Lo único que tengo que hacer es de esta ecuación despejar P2, ¿sí? Que me da un total de 446 milímetros de mercurio. Es muy visible en la realidad. Bueno, acá hay otro ejemplo, la expansión de un gas. Nosotros tenemos, en realidad acá es como sería como la filmina anterior a la explicación de la ley de Charles, ¿sí? Habla de la expansión de un gas. Cuando un gas se expande, cuando nosotros aumentamos la temperatura. Nosotros tenemos un tubo de ensayo, a la izquierda, hay mercurio, y abajo tenemos un gas a una determinada temperatura. Dice una temperatura baja. Si nosotros aumentamos la temperatura de ese gas, fíjense cómo se expande y aumenta su volumen y lanza para arriba al mercurio, ¿sí? Esa es la ley de Charles y Gay-Lussac, ¿sí? ¿De qué habla la ley de Charles y Gay-Lussac? ¿Sí? De la variación del volumen de un gas con respecto a la temperatura. Si nosotros tenemos un gas, ¿sí? Y lo calentamos, aumenta el volumen de ese gas. O sea, si aumentamos la temperatura de un gas, aumenta también el volumen. Eso quiere decir que hay una relación de proporcionalidad, son directamente proporcionales. Si aumenta uno, aumenta también el otro, ¿sí? Eso es lo que dice la ley de Charles y Gay-Lussac. ¿Ven? Acá está el simbolito de proporcionalidad. Esta temperatura, si la paso dividiendo para el otro lado, me queda volumen 1 sobre T1, y eso lo puedo igualar, como es igual a una constante, es una relación, ¿sí? Lo puedo igualar a volumen 2 sobre T2, ¿sí? Volumen en el estado 1 a la temperatura inicial es igual al nuevo volumen en una temperatura final, en el caso de que hubiera una variación de temperatura. Y este ejercicio nos da, o qué es lo que tenemos que nosotros aprender a identificar, los estados, ¿sí? El estado inicial de un gas y el estado final. ¿Cuál es el estado inicial de un gas? De este gas, esta temperatura, 125 grados centígrados, es la temperatura inicial, y acá nos dice el volumen inicial es de 3,2 litros. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Se lo calentó o se lo enfrió? Acá nos pide justamente la temperatura, ¿sí? Si queremos reducir el volumen a 1,54 litros, ¿cuál es la temperatura final que tiene que haber? De esta relación, volumen 1 sobre T1 es igual a volumen 2 sobre T2, tengo que obtener el valor de la T2, simplemente la despejo. Eso es lo que hay que saber. Ley de Charles es bastante entendible en ese sentido. Voy a dar un par de ejemplos prácticos. ¿Por qué no se tiran los aerosoles al fuego? Sí, porque explotan. Porque cuando aumenta la temperatura, como están ya incluso a una determinada presión, una presión elevada, si aumentamos la temperatura del gas adentro del aerosol, aumenta su volumen y explota, ¿sí? O si no, los globos aerostáticos. Cuando en realidad el globo aerostático flota por una diferencia de densidad entre el gas que hay adentro del globo y el aire de afuera, ¿sí? Eso se logra aumentando la temperatura de adentro del gas, pero primero se lo llena con aire frío, ¿sí? Y después se lo calienta y ese gas se expande y llena el globo aerostático y ahí empieza a volar. Bien, la ley de Avogadro es la que relaciona el volumen con el número de moles que hay de un gas. También dice que el volumen, ¿sí?, es directamente proporcional al número de moles. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si nosotros aumentamos el número de moles de un gas, vamos a aumentar también el volumen. Y si aumentamos el volumen de un gas, vamos a aumentar también la cantidad de moles que hay de ese gas, ¿sí? Son directamente proporcionales. Si nosotros tenemos... Hay otra definición que me parece que puede ser un poco mejor, es que dice que a igual cantidad de volumen, ¿sí?, hay siempre la misma cantidad de moles. Siempre trabajando a temperatura constante y a presión constante, ¿cierto? Esta es igual que la ley de Charles. Despejo la cantidad de moles del gas al principio y después si hago un agregado de volumen o hago un agregado de moles, va a haber un nuevo volumen o una nueva cantidad de moles. Ahora con el ejemplo vamos a terminar de entender. Dice, el amoníaco reacciona con el oxígeno para formar monóxido de nitrógeno y vapor de agua. Si se utilizan X litros de amoníaco, ¿cuántos litros de monóxido de nitrógeno se formarán a temperatura y presión constante?
El amoníaco reacciona con el oxígeno para formar, y si utilizan X cantidad de litros de amoníaco, ¿cuántos litros se formarán a temperatura y presión constante? Un mol de amoníaco forma un mol de monóxido de nitrógeno. Claro, porque acá tenemos 4 y se forman 4. ¿Sí? Hay 4 al principio, se forman 4. Con temperatura y presión constante, un volumen de amoníaco es igual a un volumen de monóxido de nitrógeno. Busquen otro ejemplo de la ley de Avogadro, pero es muy fácil de entender, ¿sí? Ahora creo que acá abajo hay un ejemplo donde lo podemos tratar de ver mejor. Acá está, ¿sí? La dependencia del volumen a temperatura constante y presión de la cantidad. Fíjense, acá deberíamos ver el del medio primero, ¿sí? El tubo del medio. En el tubo del medio nosotros tenemos cierta cantidad de gas, ¿sí? Tomamos la del medio. A la izquierda nosotros removimos gas, ¿sí? O sea, sacamos un poco de gas y el volumen decreció, ¿sí? Y nos vamos a la derecha y nosotros abrimos la válvula de gas y aumentamos la cantidad de gas adentro de ese recipiente, aumenta el volumen. Es una cosa súper lógica. Bien. Acá hace como un repaso de todo lo que nosotros veníamos repasando hasta acá y llega a la ley, mágicamente acá, en una filmina, llega a la ley o a la ecuación de los gases ideales. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer el desarrollo porque si no, no se va a entender. No sé si ustedes se fijaron, pero todas las leyes, ¿sí?, parten del volumen. El volumen es inversamente proporcional a la presión. Esta es la ley de Boyle, ¿sí? El volumen es directamente proporcional a la temperatura. Esta es la ley de Charles. Y el volumen es directamente proporcional a la cantidad de moles. Esta es la ley de Avogadro. Entonces nosotros podemos decir también que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, a la cantidad de moles, y es inversamente proporcional a la presión, ¿sí? Ya va tomando un poco más de forma. Explico. El volumen es inversamente proporcional a la presión. También es inversamente proporcional a la temperatura. Y también es inversamente proporcional, es directamente proporcional a la temperatura y es directamente proporcional a la cantidad de moles. Yo esto que lo expresé en 3 ecuaciones diferentes lo puedo expresar en una sola. Puedo decir que el volumen es directamente proporcional, estoy acá, ¿sí?, a la temperatura, ¿sí? O sea, si aumento la temperatura, va a aumentar el volumen. Es directamente proporcional a la cantidad de moles, va a aumentar el volumen. Y es inversamente proporcional a la presión, ¿sí? Y ahí se incluye R, que es la constante de los gases, porque R es igual, ¿sí?, a lo siguiente. R es igual a la presión por el volumen sobre la cantidad de moles y la temperatura. Entra justo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen o sea, parte de acá directamente? Acá sale el valor de la constante R, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Despejamos siempre, o sea, nos queda PB de un lado y del otro lado nos queda RNT. Paso NT multiplicando para aquel lado y nos queda RNT es igual a la presión por el volumen, y se respeta todas estas cuestiones de la proporcionalidad del volumen. En esta ley están incluidas, ¿sí?, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Avogadro, ¿sí? Para el volumen, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Si aumenta la cantidad de moles, aumenta el volumen, ¿sí? Y la presión la paso dividiendo para el otro lado y digo que si aumenta el volumen, disminuye la presión, o si aumenta la presión, disminuye el volumen. Acá está representada todas estas leyes, ¿sí? R es 0,0. Uy, Dios, qué feo 8. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene? Atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin. ¿Sí? Va justo con las unidades con las que nosotros hemos trabajado acá. Presión por volumen sobre cantidad de moles, ¿sí?, por la temperatura. Y hay algunos problemas en los cuales, si te dan la cantidad de moles y un determinado volumen, expresan N sobre B como la molaridad.
también puede ser. ¿Sí? Decir que R igual a P sobre la molaridad por la temperatura. ¿Se entiende? Porque este moles dividido volumen, esto lo paso para acá, ¿sí? Así, dividido volumen, moles sobre volumen es igual a concentración. Este modelo, entonces, P por B es igual a N RT, ¿sí? El modelo de gases ideales, ¿sí? Cuando los gases son ideales para trabajar en los problemas, etcétera, generalmente cuando estamos trabajando a temperaturas bajas o a presión atmosférica, ¿sí? Cuando ya nos vamos a altas temperaturas o disminuimos mucho la presión, esta ecuación que está acá no sirve. ¿Qué es lo que quiere decir que no sirve? Que no está representando lo que está pasando realmente en la realidad. No nos sirve para hacer cálculos, ¿sí? Tenemos que empezar a tener en cuenta otras cosas que antes habíamos despreciado, ¿sí? Simplemente quiere decir eso. Esto es un modelo matemático para los gases ideales. Nosotros consideramos gases ideales con los que trabajamos en el día a día a bajas temperaturas, ¿sí? Y a presión atmosférica. Si nos alejamos mucho de eso, este modelo deja de ser útil para hacer cálculos y hay que empezar a utilizar otros modelos como por ejemplo, ¿sí? Este que está acá. La ecuación de Van der Waals la ecuación de Van der Waals para gases no ideales, donde, ¿ven? Se agregan algunos términos para corregir cosas que antes habíamos despreciado por decir, bueno, vamos a trabajar como si todos estos gases sean gases ideales porque se comportan bastante parecidos. ¿Se entiende la diferencia entre gases ideales y no ideales? Cuando nos vamos de la idealidad, tenemos que empezar a agregar términos para hacer correcciones. ¿Por qué? Porque no se parece a lo que nosotros habíamos modelado. Bien, habíamos quedado acá. Acá dice, cuando en una muestra la temperatura es 0 grados centígrados y la presión es 1 atmósfera, se dice que ésta se encuentra en condiciones normales de presión y temperatura. Ven, acá usa 0 grados centígrados, que serían 273 grados Kelvin, ¿sí? Y una atmósfera de presión serían las condiciones normales de presión y temperatura. Se ha demostrado que en condiciones normales, un mol de gas ideal ocupa 22,4 litros de volumen. Eso lo deben haber visto en estequiometría, ¿sí? ¿Se acuerdan que hacíamos un mol, el peso molecular, bueno, llega a un mol vale 22,4 litros, ocupa 22,4 litros de volumen. Y acá sale, ¿sí? El valor de R. En condiciones normales de presión y temperatura se utiliza esta R, ¿no? Y ojo que hay otros valores de R en función de las unidades que ustedes vayan a usar. Sí, ojo con eso también. Nosotros generalmente lo vamos a mover con esta. 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. ¿Cuál es el volumen en litro que ocupan 49,8 gramos de ácido clorhídrico a presión y temperatura normales? ¿Sí? Usted nos dice que es un gas, ácido clorhídrico gaseoso. Tenemos la fórmula de siempre. ¿Qué dato nos da? La cantidad de gramos. Sabemos que es ácido clorhídrico, por ende podemos obtener la cantidad de moles, que es lo que hace acá, ¿sí? O sea, si sabemos que es ácido clorhídrico, tenemos el peso molecular. Con esos moles sabemos cuántos moles serían 49,8 gramos de ácido clorhídrico. Nos dice que son presión y temperatura normales. Ahí nos está dando el valor de la presión y de la temperatura. Nos queda una sola incógnita que sería el volumen, ¿sí? De esta ecuación despejamos el volumen que ocuparían 48,9 gramos de ácido clorhídrico a presión y temperatura normales. ¿Se entiende hasta ahí? Ya le vamos agarrando la mano. Bien, el argón es un gas inerte que se usa en algunas bombillas para retrasar la vaporización del filamento. Cierto foco contiene argón a 1,2 atmósferas de presión y cambia de temperatura desde 18 hasta 85 grados centígrados. ¿Cuál es la presión final del argón en atmósferas si el volumen del sistema es constante? Bueno, tenemos R constante, volumen constante y la cantidad de moles constantes. Acá para resolver este problema, tenés que dar cuenta, digamos, de esta relación, de que la presión sobre la temperatura es igual a una constante y la presión y la temperatura 2 serían iguales a la misma constante. Y de esta relación podríamos obtener el valor de la presión 2, que es lo que nosotros nos están pidiendo en este ejercicio. Vamos a leerlo de vuelta entonces. Tiene
1.2 atmósfera de presión y cambia la temperatura. Nos está diciendo la temperatura 1 y la temperatura 2, ¿sí? ¿Cuál es la presión final del argón en atmósfera si el volumen del sistema es constante? Los moles no cambian, el volumen no cambia, la R no cambia, ¿sí? La temperatura varía y la presión también varía, ¿sí? Despejo, presión y temperatura de un lado y todo lo otro va a ser constante, ¿sí? Que permanezca constante quiere decir que la presión, que N, R y el volumen en el instante 1 van a ser iguales que N, R y B en el instante 2. Por ende, esta relación siempre va a permanecer constante. Y la presión 1 y la temperatura 1 van a ser iguales a NRB, y la presión 2 y la temperatura 2 van a ser iguales a NRB, y por transitividad, P1 sobre T1 va a ser igual a P2 sobre T2. ¿Sí? Y acá a mí me interesa la presión final, que la despejo, como siempre, y obtengo la presión final de la argona dentro del foquito. Acá, para mí, hay un error. Sí, estaba viendo el PDF y para mí hay un error. Esta M que está acá no debería estar ahí. ¿Sí? Yo hice un desarrollo, que lo voy a hacer acá, para que ustedes lo vean y después lo comparen. Y capaz que me equivoqué yo, pero bueno, vemos. ¿Sí? La densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿cierto? Hasta acá estamos todo bien. Después nosotros sabemos que P por B es igual a N por R por T. Por lo tanto, el volumen solo, si quiero despejarlo, ¿sí? El volumen solo es igual a N por R por T sobre la presión, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar este volumen que está acá por esta fórmula, digamos, que está acá. ¿Cómo sería? Me quedaría que la densidad es igual a la masa por la presión sobre N por R por T. Y acá, esto que está acá, dice que es la molaridad de un gas. La verdad, que para mí eso está mal, ¿sí? O sea, yo hago el mismo desarrollo, ¿sí? Y acá en ningún lado me queda la molaridad del gas, ¿sí? De última, me queda masa dividido cantidad de moles, ¿entendés? Puede ser otra cosa, pero no la molaridad del gas, eso no queda acá, para corregir, digo, ¿sí? Porque por ahí ustedes se van a sacar la cabeza tratando de entender de dónde saca eso y no sé, para mí no da eso. Es más, acá mismo se contradice, ¿sí? Porque pone otro valor para la molaridad del gas. Esto es una fórmula. Bueno, lo voy a repasar, pero para mí, o sea, fíjense lo que dice. ¿Eh? La densidad, o sea, la molaridad. Yo la verdad que no la veo, sinceramente, a la molaridad acá. Bien. Acá utiliza la fórmula de molaridad, que es diferente a esta. Está acá, que es esta sí, pero esta que está acá, no sé. Aunque, bueno, se despeja igual. Ya lo voy a repasar y de última mañana cuando vemos el práctico lo vemos, pero lo estuve tratando de hacer y no me daba. Utiliza la misma fórmula de molaridad y dice, un contenedor de 2.1 litros contiene 4,65 gramos de un gas a una atmósfera de presión a 27 grados. ¿Sí? ¿Cuál es la molaridad del gas? Acá me piden la molaridad, ¿sí? Me dan el volumen, 2.1 litros, me dan la masa, me dan la presión y me dan la temperatura, ¿sí? Nosotros podemos sacar la densidad a partir de que tenemos la masa y tenemos el volumen, ¿sí? O sea, tenemos el volumen que ocupa esta masa que está acá. Sacamos la densidad, el valor de R lo conocemos porque es una constante, ¿sí? La temperatura la tenemos, la presión la tenemos, simplemente tenemos que sacar la molaridad, ¿sí? Bien, estequiometría de los gases. Reactante, gramos, moles de reactante, moles de producto,
producto en gramos. ¿Cuál es el volumen de dióxido de carbono producido a 37 grados centígrados y una atmósfera de presión cuando 5.6 gramos de glucosa son utilizados en la siguiente reacción? ¿Sí? Bueno, esto lo habíamos visto nosotros. O sea, se puede utilizar tanto la ecuación de los gases ideales como lo que sería estequiometría acá. Nos dan, claro, pero tenemos 37 grados. No, está bien porque es temperatura constante. ¿Sí? Tenemos 5,6 gramos de glucosa. Sabemos el peso molecular de la glucosa. Bueno, nos da la fórmula de la glucosa que está acá. Nosotros podemos sacar el peso molecular y con eso sacamos la cantidad de moles. ¿Sí? Tenemos la temperatura, tenemos el valor de R y tenemos la presión. Y ahí nos dice cuál es el volumen que se produce. Pero bueno, fíjense que nosotros lo que tenemos que tener en cuenta acá es que cada un mol de moléculas de glucosa se forman 6 moles de dióxido de carbono en volumen. ¿Sí? Entonces el volumen que nosotros vamos a calcular acá va a ser el volumen de glucosa. Y a ese volumen lo tenemos que multiplicar por 6 para obtener el volumen de dióxido de carbono obtenido. Yo acá lo que haría más fácil, ¿sí? Dicen un mol, o bueno, la cantidad de gramos, y hacemos estequiometría básica, digamos. No, este ejercicio no lo resolvería con la fórmula de los gases ideales, porque me parece mucho más engorroso y capaz que hasta confuso. Bien, ley de Dalton de las presiones parciales. ¿Qué dice la ley de Dalton de las presiones parciales? ¿Sí? Que la presión total, o que la presión, sí, que la presión parcial de un gas dentro de un determinado recipiente es igual a la fracción molar por la presión total. ¿Sí? La presión total que hay dentro de un determinado recipiente. ¿Cómo calculamos la fracción molar? Esta fórmula que está acá. Esa la tienen que aprender sí o sí. La fracción molar del gas de A va a ser igual a los moles de A sobre los moles totales, que serían los moles de A sobre los moles de B. Si hubiera otro gas, un gas C, serían los moles de A más los moles de B más los moles de C. ¿Sí? Si ustedes multiplican este valor, que va a ser un valor que no va a tener unidades, es una fracción, ¿sí? Si lo multiplican por la presión total, les va a dar el valor de la presión parcial de cada uno de los gases que están adentro de un determinado recipiente. Simplemente sería eso. ¿Sí? Que la suma de las fracciones molares le tiene que dar 1. ¿Sí? Si no, algo están haciendo mal para calcular la fracción molar. ¿Sí? Bien. A volumen y temperatura constante, si nosotros combinamos dos gases, la presión total va a ser igual a la suma de las dos presiones. La presión ejercida por uno de los gases y la presión ejercida por el segundo gas. Y lo que es importante saber es esto, que esta es la ley de Dalton. ¿Sí? Que la presión que ejerce cada uno de esos gases, o sea, la presión 1 y la presión 2, van a ser iguales a la fracción molar por la presión total. ¿Qué es la fracción molar? ¿Sí? El número de moles de ese gas sobre el número de moles totales que haya adentro de esa mezcla. ¿Sí? Acá está muy bien explicado. Si yo quiero sacar dentro de una muestra de gas natural, ¿sí? La cantidad de moles, la presión parcial que ejerce solamente el propano, porque es una mezcla de gases, el gas natural es una mezcla de gases. Fíjense, acá lo estoy diciendo, tiene 8,24 moles de metano, después tiene etano, después tiene propano, entonces nosotros tenemos que ver, o nos está pidiendo calcular la presión parcial que está ejerciendo solamente el propano en el gas natural. Para calcular esa presión parcial, yo lo que tengo que saber es la presión total y la fracción molar de ese componente. ¿Cómo calculo la fracción molar? Acá lo explica bien. Si quiero sacar la fracción molar del componente A, es la fracción molar, la cantidad de moles de A sobre la suma de los moles, serían los moles totales que haya del resto de componentes en la mezcla. ¿Sí? Y después cuando sumen las fracciones molares le va a dar un valor, tiene que darle sí o sí 1. ¿Sí? Moles sobre moles totales, cantidad de moles sobre moles totales. En el gas natural habría un total de moles de la suma de todo esto. ¿Sí? Contando todos los componentes que tiene el gas natural. ¿Cuál es la fracción molar del propano? Y lo que hay de propano sobre lo que hay en total. Este valor, la fracción molar.
¿sí? A esto yo lo multiplico por la presión total y me va a dar la presión parcial o la presión que esté ejerciendo solamente el propano en ese recipiente. PI es la presión parcial de un compuesto I de una mezcla de gases. XI sería la fracción molar de ese componente. Y PT sería la presión total. Listo. Bueno, gente, entonces nos vemos mañana. Chao, que anden bien.